Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar de economía. El riesgo país del Ecuador alcanzó los 864 puntos, desde el nivel más alto desde junio de este año que se había registrado según el Banco Central. Este dato es de este lunes. El aumento coincide con los 22 días de paro nacional que ha convocado la CONAIE en rechazo a lo que sabemos de eliminar el subsidio al diésel. El indicador que mide la confianza de los inversionistas en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus deudas, subió 81 puntos entre el 9 y el 10 de octubre. Se ha mantenido en este nivel hasta el 13 de octubre. Los 864 puntos es el nivel más alto que se registra desde el 24 de junio. En cambio, el 5 de septiembre, la prima de riesgo de Ecuador cayó a 733 puntos, la cifra más baja que se registraba desde el 2022. ¿Cómo nos está afectando el paro? Porque, bueno, antes de esta situación, antes de este anuncio del eliminar el subsidio al diésel y todas las protestas que se generaron, y la economía ecuatoriana mostraba signos leves, pero que lo estaba mostrando de recuperación. Y ahora con el paro, bueno, ¿en qué quedan las cosas? Porque ya hay, bueno, sectores que están reportando cuantiosas pérdidas, el transporte, el turismo, etcétera. ¿Cómo vemos esta situación? Gracias a Santiago García, docente universitario y analista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su perspectiva de lo que estamos viviendo desde el ámbito económico? Hola Verónica, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, realmente tenemos un sentido de preocupación. Yo creo que todos los ciudadanos en general, en todas las regiones, tenemos esta preocupación de que este conflicto social, digamos, no pueda tener una salida institucionalizada. Vemos que vamos ya a la tercera semana de paro y no hay visos, perdón, de encontrar una alternativa, una salida negociada. Ahora, esta imagen de no poder encontrar una salida adecuada, como digo, institucionalizada, aquí no hay que buscar ni ganadores ni perdedores, sino buscar cómo institucionalmente, es decir, con la ley en la mano, la Constitución, podemos enfrentar el conflicto. Y eso se está viendo a nivel internacional, es decir, no hay claridad si el país va a terminar ya, va a terminar después de cuántos meses o cuánto va a durar el conflicto social. Entonces, Verónica, ya está pasando factura a nivel internacional. Las calificadoras de riesgo inmediatamente han subido 90 puntos. El riesgo crediticio, es decir, eso mide el riesgo de que Ecuador finalmente no pueda cumplir sus acreencias internacionales. Es lo mismo para explicar rápidamente que tú, que yo, que cualquier persona tenemos una calificación bancaria, y si el banco ve que yo no puedo generar ingresos, pues me va a poner en una situación de una calificación de riesgo. Entonces, esto sí está pasando ya factura. A más de los costos se está hablando entre 50 y 80 millones de dólares, de acuerdo a las cámaras de la producción de aquí a nivel nacional y también las sectoriales en Imbabura y Carchi. Este momento ya la factura es de 80 millones. Pero, y como digo, yo lo que creo es que el gran problema es que no vemos salida al tema y ya está influenciando en que es un país que no logra encontrar una salida negociada, institucionalizada al conflicto social. Ahora, lo que vemos es que hay una posición de intransigencia, ¿no? De lado y lado. Por un lado, el gobierno que elimina este subsidio, que a criterio de la gran parte de los analistas que hemos conversado en estos micrófonos es algo adecuado, pero por otro está los indígenas y otras organizaciones sociales que piden que vuelva ese subsidio. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos, a diálogos frente a una situación tan difícil, ¿no? De blanco y negro. Yo creo que el Ecuador, lamentablemente, y sobre todo los políticos, por el lado cuando llegan al poder, y también los políticos que están fuera del poder, y también las organizaciones sociales, fallamos en algo importante. Los debates tienen que ser alrededor de la política pública. Ya cuando se mezclan otros temas, ¿no es cierto? Más partidarios, más políticos, como digo, en estos conflictos parecería que hay que salir con un ganador, ¿no? O sea, ahí
Entonces, ¿a qué me refiero? Si pusiésemos en el centro del debate la política pública de subsidios al diésel, entonces ahí podríamos discernir mejor, ¿no es cierto? Ir a ver cuánto nos cuesta, qué pasa con esto, qué repercusiones puede tener, es cierto. También no hay que tomar en cuenta que esta medida antes del paro teníamos previsto de que podría afectar la canasta básica, pero es que es obvio, el transporte de mercancías, etcétera, la utilización de cierta maquinaria agrícola, o sea, no había que ser gran experto para entender que podría haber impactos. El gobierno reaccionó con una política diciendo voy a compensar, pero todo eso no está en el debate, sino es contra la decisión diciendo, bueno, pero es que este gobierno no tiene legitimidad, no nos gusta no nos gusta que nos quiten este subsidio, entonces no se debate en esa amplitud esas políticas, ¿no? Para ahí encontrar alternativas. Ahora, lo que sí pensamos algunos académicos es que no es tarde para una negociación, como digo, sin buscar ganadores ni perdedores. Lo peor que puede hacer este gobierno este rato es decir que ha ganado. No sé, yo creo que ayer fue una acción arriesgada. Me parece que tiene unas motivaciones importantes, tratar de abrir el camino y la vicepresidenta está en la ciudad de Ibarra y Otavalo. O sea, pero lo importante es que podamos encontrar válvulas de salida y de negociación, Verónica, y eso, como digo, implica dejar de lado los extremos. Yo creo que ahí el movimiento indígena también tiene que reflexionar un poco más y entrar al debate de la política pública. Ayer, por ejemplo, algunos académicos nos hemos pronunciado, no es tan descabellado la propuesta de la CONAIE, por ejemplo, digo, un punto de la negociación, una posible reducción del IVA. Lo que hay que discutir es cuándo y cómo. Pero como ves, sí se puede encontrar alternativas de negociación y de salida, siempre y cuando, como digo, y más bien aprovecho este medio para decir, los ciudadanos estamos exigiendo ese encuentro, ese debate. Ahora le parece que la alternativa política desde el gobierno es hacer debates y diálogos a nivel muy sectorial en cada provincia, sobre todo estas dos provincias y sobre todo la provincia de Imbabura, a nivel de bases. Yo no sé si esa estrategia ahí me queda la duda. Necesitamos a los politólogos que nos hagan entender esto bien, pero a mí como ciudadano me queda la duda de que eso pueda ser, digamos, una salida razonable institucional a la crisis. Ahí, Verónica, eso para otro programa, discutir si esta estrategia, porque ya está siguiendo esa estrategia el gobierno, así lo han anunciado sus voceros, de que no habrá ningún diálogo con la CONAIE, sino con las bases del movimiento indígena. Ahí ya nos queda dudas. Y esto, como digo, finalmente no es que no pasa nada, ¿no? Ya estamos viendo que hay una afectación incluso a las condiciones de vida. Yo no quisiera pensar madres de familia que no tienen gas para alimentar a sus hijos. Hay problemas de abastecimiento, de tanques de oxígeno. O sea, no sé qué nos pasa a los ecuatorianos en realidad para entender que esto hay que buscar una salida ya. Así es, y bueno, sobre el tema del diésel, de eliminar el subsidio, ¿cómo vio esa decisión Santiago? ¿Qué podía pasar con la economía? Dejando un poco de lado ese tema de las protestas, que para muchos incluso las pérdidas económicas por las protestas van a superar en creces lo que se pueda impactar en cuanto a la eliminación del subsidio al diésel, pero ¿cuál sería el real impacto de esta decisión del gobierno y que, bueno, le ha costado bastante caro en el ámbito social, pero en el ámbito económico, ¿qué podríamos decir de esta decisión? Bueno, es que resultaba muy difícil con los números sobre la mesa, Verónica, Ujú. defender un subsidio que nos cuesta aproximadamente 1.200 millones de 1.200 millones. Eso equivale prácticamente a todo lo que se transfiere a las universidades públicas para educar a 600.000 jóvenes en nuestras universidades. Entonces uno dice, pero 1.200 millones podemos dedicar a otras cosas que no sea subsidiar. Ahora, dicho eso, yo personalmente emití mi criterio en mis redes sociales y en mis pronunciamientos y en mis análisis de que estaba bien el tema de lo que significa compensaciones. Había que poner unos cortafuegos para que no, por ejemplo, no se impacten en los precios de los pasajes del transporte urbano, intercantonal, provincial, y ahí ya se da una compensación al transporte. Luego se dijo que también iban a entrar como beneficiarios el taxismo
y luego la carga pesada, la carga liviana, el transporte comercial, que recién el sábado pasado hay un decreto ejecutivo y ya se contempla porque antes no estuvo, entonces se va perfeccionando la medida. Entonces, en esos términos dijimos, bueno, es razonable esto y alguien decía, pero es que nos ahorramos 1.200 millones y las compensaciones, hay datos que muestran que pueden llegar a los 1.000 millones, pero que ese no es el análisis de esa manera, porque ya de manera estructural al año siguiente y los subsiguientes ya no destinamos dinero al subsidio. Entonces, eso es una cuestión de política fiscal, digamos, bastante razonable. Como vemos, Verónica, o sea, se puede discutir cosas para perfeccionar. Sí se ha demorado el gobierno, por ejemplo, carga liviana. Hay, no sé, miles de transportistas que entregan mercancías en las grandes ciudades, ¿no es cierto? No están agremiados, son gente que trabaja haciendo la distribución. Claro. Entonces, el momento que pagan $1 más por galón de diésel, obvio que va a haber un impacto en costos. Entonces, pero ya se está atendiendo. Como digo, todo se puede discutir y tratar de mejorar, ¿no? Lo vimos así como una necesidad de encontrar, es como digo, esta salida a un subsidio generalizado que no beneficia a quien debe beneficiar, como son los sectores. Pero también lo dijimos con claridad, va a afectar la canasta básica. Claro. No en los términos que algunos colegas han dicho, pero sí es evidente, y sobre todo pensando que hay 5 millones, cerca de 5,5 millones de ecuatorianos que tienen un trabajo precario, Verónica. Entonces el problema no es que no podamos pagar la canasta básica de 815 dólares por mes por una familia de 4 miembros. Seguramente la clase media y obviamente la de arriba paga. El problema es lo que digo, la gente que está en la informalidad, que no le alcanza, no llega a 400 dólares de ingresos mensuales para una familia. Entonces, eso había que tomar en cuenta. Y viene la protesta, ¿no? Pero viene la protesta sin pensar en buenas alternativas, sin pensar en qué se puede pedir de manera específica para que esta medida tenga el menor impacto posible para quienes menos tienen y qué se podría hacer de manera, ¿no es cierto?, digamos, propositiva para el futuro, en el sentido de que se deja de desperdiciar de alguna manera recursos de un subsidio que no podíamos sostenerlo ni cómo defenderlo, digamos, desde el punto de vista técnico. Qué complejo, ¿no? Por un lado lo técnico, por Sí, otro lado el impacto social y las decisiones que tendrán que tomarse en el camino. Son las 8:05. Conversamos con Santiago García, docente universitario, economista, PhD en economía. Adelante, Andrés. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Le saluda Andrés Vázquez. Quiero consultarle, usted en su análisis habla mucho del tema del diálogo, pero también desde la perspectiva técnica. Y no es coincidencia que no es solo Daniel Noboa que decidió quitar el subsidio al diésel, sino también los dos anteriores gobiernos y que incluso el gobierno de Rafael Correa lo había manifestado como una necesidad, teniendo en cuenta también que no tenemos aquí refinerías como países que sí subsidian los combustibles fósiles. O sea, Colombia tiene refinerías que tienen para el mercado interno, lo propio con Venezuela y otros lugares que lo subsidian. Entonces, si la decisión técnica es que lo mejor para el país es retirar, de hecho, el subsidio. Pero la CONAIE dice no, y además que quiero que me bajes el IVA, y quiero que me bajes los otros impuestos, y quiero otras prebendas, y quiero que me hagas esto. ¿Cómo se puede dialogar en esos términos si no, si la conversación no se está llevando desde un panorama técnico y nunca se ha llevado y no se llevará? Entonces, ¿qué le queda al gobierno si no tratar de hacer valer sus decisiones técnicas? muy buena pregunta, Andrés. Y es bueno, ¿no? Esta reflexión que lo haces en este importante medio de comunicación, no son temas técnicos. La economía, de hace rato sabemos que la economía se cruza muchísimo con la política pura y dura, ¿no? Y ya sabemos también que se cruza con el tema ambiental. Ahora, yo lo que creo es que eso no, la posición, como digo, de la CONAIE que entra, ¿no es cierto?, irrumpe y tiene creo que 8 puntos de planteamientos, empezando por la eliminación de la medida de quitar el subsidio. Pero yo creo que una mesa de negociación se puede poner sobre el tapete, para eso es negociación, cada uno de los puntos. El gobierno tendría que defender, decir, esta política pública, por eso decía Verónica al inicio, el debate tiene que ser de política pública. Esta política, tengo el derecho, dice la Constitución, la política económica es potestad del Poder Ejecutivo y tengo la potestad de hacer esto.
Y entonces la organización social también como ciudadanos tenemos el derecho de decir, bueno, pero queremos esto, esto, esto. Entonces, por ejemplo, no hay tiempo para explicarlo, pero sí podría ser viable en el mediano plazo. La ley ya lo permite que el presidente haga reducciones del IVA. Andrés, ahí anticipo, por ejemplo, el presidente puede, ya lo hizo en este feriado fallido, bajar el IVA del 15 al 8% en actividades turísticas. Hoy nuestra propuesta, si hubiese negociación, podría ser que se entregue un menor IVA a las provincias de Carchi y Imbabura, como una compensación a las pérdidas que han tenido. Antes el manejo del IVA era muy complicado porque necesitábamos una ley y entrar a la asamblea, si se tenga mayoría, siempre desgasta. Hoy no, la ley lo permite al presidente de la República por decreto ejecutivo modificar entre el 13 y el 15% puede modificar y también puede bajar el IVA para las actividades turísticas. ¿Qué provincia? Una de las provincias turísticas más importantes es Imbabura. Entonces podríamos entrar a una negociación y lo planteo así porque esta idea le estamos mandando a los gremios porque estamos desesperados por abrir el diálogo, digámoslo así. Ahí está una alternativa, Andrés. ¿Por qué no podemos decir eso? Bueno, entonces compensemos esto, hagamos lo otro. Como lo digo, un planteamiento técnico no costaría mucho en sacrificio fiscal hacer exclusivamente para estas dos provincias y darles como una cierta ventaja, pero por compensación. Los otros planteamientos no creo que se pueda rever la medida. Y sí es una negociación, pero para eso debe el Ejecutivo estar en una mesa y decir, esto es política pública, no me quiten el derecho de hacer lo que creo que sea conveniente, perfeccionemos la compensación. También ahí, Andrés, un mensaje a los gobiernos locales. Por ejemplo, en Quito hay que trabajar ya en la electrificación del transporte público. Bogotá, no voy a hablar de Noruega, no voy a hablar de Madrid, nos queda muy lejos. Bogotá, la vuelta de la esquina, exagerando un poquito, pero Bogotá va a un porcentaje que supera el 60% de electrificación del transporte público, incluido transporte de prestadores privados. Pero si nadie quiere hacer nada y solo queremos seguir en la bronca, entonces no creo que vamos por buen camino. Ahí ya podríamos también negociar este tema que les preocupa a los municipios una vez que se acaben las compensaciones. Pues bueno, tenemos 6 meses, tenemos 8 meses, iniciar un programa y decirle al propio gobierno, apóyanos, hagamos una electrificación del transporte público en las grandes ciudades y ahí la energía eléctrica tiene un costo mínimo. Y entonces ya no necesitamos subir los pasajes y en vez de seguir compensando, ya tengo una nueva estructura de precios para los Y en prestadores esa de misma transporte público. negociación, doctor, lo que conviene hablar es que si queremos subsidios, perfecto, pero tenemos que tener más industrias extractivas que nos permitan financiar eso, porque votamos para dejar de explotar el Yasuní. La CONAIE también se manifiesta que no quiere más explotación petrolera, no quiere explotación minera que nos puede dejar miles de millones de dólares en tributos. Entonces, perfecto, subsidiemos, pero también concesionen también el otro tema, pero no se quiere abrir la palestra desde el otro lado, no industrias extractivas, no aumentemos el tema del petróleo, que por supuesto que a más cantidad se va a disminuir el precio. Entonces, también la perspectiva de la CONAIE no es razonable. Yo creo que las dirigencias indígenas nos quedan debiendo desde un debate más técnico que también se pueda aterrizar al pueblo y que pueda llegar a acuerdos con el político, porque no es solo el político, sino también las dirigencias. No, Andrés, ahí sí es una preocupación de fondo. Y eso creo que lamentablemente el Ecuador, ni los políticos, ni la propia academia, y ahí me echo la culpa, digamos, como profesor de la Universidad Central del Ecuador, eh, en general, ni los sindicatos, ni las propias organizaciones indígenas y del movimiento indígena hemos debatido hasta dónde la interculturalidad y la plurinacionalidad. Eh, yo creo que hay planteamientos incluso dentro de los varios movimientos diversos sobre el extractivismo. Hay provincias en donde, por ejemplo, claramente, por decir las provincias en el sur del Ecuador, hay minería y se lo está haciendo de una mejor manera, incluso beneficiando hoy uno de los cantones. No quiero dar el nombre este rato, pero uno puede entender claramente que ha permitido enfrentar de mejor manera la pobreza de ese cantón, porque está una gran minera, uno de los grandes proyectos mineros.
en- que existe en el Ecuador. Entonces, tampoco es que hay solo una posición, Andrés, no hay una sola posición en el propio movimiento indígena. Van desde el más extremo, aquí no entra nadie, no quiero nada, y desaparece toda minería, todo extractivismo, pero extractivismo es un concepto que puedo aplicarlo a la pesca. El extractivismo también puede estar vinculado a la agricultura como tal y no solo a la minería y el petróleo. Entonces, eso no se ha debatido, es un buen punto. Yo no creo que en la coyuntura actual se pueda entrar a negociar. Ahí sí sería un error, porque uno cuando entra a una mesa de negociación tiene que tener objetivos, tiene que ver cuál es el interlocutor y qué voy a sacar al final cuando termine y me levante de la mesa de negociación. Es un tema súper complejo, no creo que pudiésemos lo que estamos hoy planteando, ¿no? Una mesa de negociación inmediata, a más de esa negociación del gobierno que dice que lo está haciendo de manera, digamos, bilateral con organizaciones de base en cada provincia. No, señores, de todos modos creo que toca hacer esta negociación. Entonces, Andrés, queda pendiente este, esta inquietud, ¿no? De hasta dónde podemos llegar, hasta dónde llega cierta autonomía de los pueblos originarios. El Estado es único, está unificado, pero en la misma definición, pero también es plurinacional. Ese tema creo que no está bien, no digo no está bien planteado, me corrijo, no está debatido bien. Y encima tenemos una convocatoria a Asamblea Constituyente. Esa será uno de los debates fundamentales. Así es. Así no tengan representantes del movimiento indígena, porque ya vemos que está boicoteando y dice que no estarán o no participarán en la Asamblea Nacional, pero es un problema nacional del país, porque tampoco podemos negar nuestra diversidad cultural. Bien complicado, Andrés, buena pregunta. Creo que requeriría más tiempo para entrar a analizar esa profundidad de algo tan importante como la plurinacionalidad, las autonomías que como digo no se ha debatido bien. Ay, son temas más profundos, más complejos, pero queremos agradecerle a Santiago García, docente universitario, PhD en Economía, por conversar con nosotros y, bueno, dialogar un poco sobre esta situación de las protestas y cómo esto impacta en la economía nacional. Gracias, Santiago, nuevamente por este diálogo. Gracias, Verónica y Andrés, un buen día para todos.